Yo creo que hoy vamos a repasar, además con profundidad, cuáles son las condiciones de la economía del país y cuáles son las razones por las cuales llegamos a estas condiciones. Yo creo que hay que poner de relieve, en primer lugar, que estamos dentro de una trama que ya tiene 8 o 9 años, desde el primer plan socialista Simón Bolívar y ahora el plan de la patria. Esa trama quiere transformar a un país que hasta ahora ha tenido expectativas de modernidad en un país asolado por el socialismo, asolado por el controlismo, asolado por el irrespeto a la propiedad privada, asolado por la delincuencia que está definitivamente asociada a un régimen que cree en la impunidad, asolada por la falta de inversiones, asolada por supuesto por la inflación, la escasez, el desempleo, la desinversión y la desesperanza. Hay que también decir que debemos tener sentido de realidad y entender dos cosas. En primer lugar, que tenemos al frente a un régimen autoritario, no democrático, no republicano, que no cree en la Constitución y que es arbitrario. Y que para salir de las circunstancias de un régimen así, que además tiene como modelo económico el socialismo, nosotros debemos tener mucho sentido de realidad. No hay milagros. Habrá que reestructurar el país, habrá que trabajar muchísimo para que el país salga adelante, habrá que entender que nos toca ahora una cuota parte de inmenso sacrificio para transformar esta realidad de Disneylandia infernal, esta realidad en la que no se puede sostener al país, esta realidad cuyos tipos de cambio, por ejemplo, no son creíbles ni son factibles, esta realidad en la que el Estado está desbordado por una obesidad de incapacidad que no puede seguir adelante. Bueno, ahora nos toca a nosotros transformar esta Disneylandia infernal en una economía que sea viable a pesar de los costos que tengamos que pagar. Yo creo que la economía tiene que verse en el marco de una visión muchísimo más global, en donde la política y la economía se decantan en un conjunto de resultados que en este caso no son favorables para la población venezolana. Una población que esté desanimada por la desesperanza porque no encuentra salidas, desolada por la inseguridad, triste porque no ve ni siquiera la posibilidad de salir a un parque sin sentir temor, pero además también arruinada, sin dinero, sin posibilidad de conseguir lo que efectivamente necesita. Bueno, es un punto de inflexión para empezar a preguntarnos si esto es fatalmente así o hay alguna alternativa. La alternativa es el trabajo productivo, la competencia, el respeto a los derechos de propiedad, el respeto a la libre iniciativa, el eliminar los controles que ahora nos están asfixiando, el eliminar esta mano inmensa, pesada, terrible, picosa de un Estado que nos quiere aplastar y que no nos da ninguna alternativa. Nosotros no tenemos el derecho, nosotros no estamos condenados a vivir así y por lo tanto tenemos que salir de esta Disneylandia infernal y empezar a construir realidades competitivas, realidades de progreso, realidades de prosperidad, y eso se hace por ningún otro lugar que por el trabajo productivo, por el esfuerzo constante y por un gobierno que no moleste, que no estorbe y que se dedique a lo que se tiene que dedicar. Reglas claras, coherentes y estables, respeto a los derechos, garantizar la seguridad ciudadana y garantizar de alguna manera que la pobreza que el gobierno está produciendo no sea atroz. Señor Víctor, ¿cuál es su posición con respecto a la situación de las líneas aéreas y sobre la declaración que emitió el presidente Maduro que en los primeros 15 días de julio va a dar un vuelco al gobierno nacional? Bueno, mira, el gobierno tiene que pagar lo que debe y tiene que honrar los compromisos de la República. El gobierno puso unas reglas del juego irreales que ahora no puede cumplir. Pero el principio de la solución es plantearse frente al país y decirle, señores, nosotros respetamos y honramos nuestras deudas y nosotros a partir de ahora planteamos una economía mucho más realista. Lo que no tiene sentido es estos tipos de cambios absolutamente irreales que nos han arruinado. No tiene sentido que por la vía de los tipos de cambio controlados, si creamos que podemos construir economía, hay que liberalizar los tipos de cambio. Hay que garantizar una economía abierta y libre y una sociedad abierta y libre. Y bueno, la única forma de darle un revolcón a esta economía es que haya 3 cambios que son sustanciales. Un cambio en el patrón ideológico del gobierno, que se deje de lado el socialismo del siglo XXI y sus expresiones programáticas como el plan de la patria. Un cambio también en el gabinete económico. Yo creo que la situación del país es lo suficientemente grave
como para proponer un gobierno de consenso nacional, de coalición nacional, en donde se llame a los mejores, o sea, un cambio desde el sectarismo excluyente hacia los consensos incluyentes que crean en el país y que no pretendan que es mucho más importante la suerte de Cuba que la suerte de todos los venezolanos. Y por supuesto, un cambio desde el irrespeto, desde el allanamiento a los derechos de los venezolanos y a los derechos de propiedad, al pleno respeto a los derechos de propiedad y a las libertades ciudadanas. Es apegarnos a la Constitución, es creer que la vía del estatismo es la vía hacia el fracaso, es dejarla de lado, es no creer en milagros y es tratar, por supuesto, de convocar a los venezolanos a la paz, al progreso, a la prosperidad, que eso solo tiene sentido si el gobierno es capaz de reducirse a lo mínimo y de entender que hay un espacio vital que debe ocupar el sector privado y el emprendimiento privado que en este momento el gobierno está asfixiando deliberadamente.